vamos a grabar porque después nosotras compartimos nuestras actividades en el canal de YouTube, Escuela Barrial, donde pueden encontrar todas las demás actividades que hemos desarrollado en este periodo. Y además estamos transmitiendo vía Facebook, Facebook de elbarriorepublica.stgo. Para quienes nos escuchan desde el Facebook, nos pueden igual transmitir comentarios, dudas, consultas, y nosotras vamos a estar aquí transmitiéndoselo a nuestras compañeras que van a estar hoy día acompañándonos. Entonces quiero darle la bienvenida a Silvana Troncoso, artista, y Valeria Radrigán, investigadora y escritora. Así que, chicas, el espacio es todo suyo. Las chicas van a hablar un rato y después vamos a abrir el espacio para los comentarios y las preguntas. Bienvenidas. Ahí está. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todas las personas que están conectadas con nosotros. Súper agradecidas de Escuela Barrial por este espacio para difundir nuestro trabajo, difundir el proyecto, que ya lleva un poco más de, bueno, ya lleva más de 1 año y medio, de hecho, andando. Queremos contarles un poco en lo que hemos estado, un poco las coordenadas básicas de la investigación y también algunas de las proyecciones que se vienen a futuro. Vamos a dejar los invitados también a que nos sigan a través de todas las plataformas y redes que tenemos en la virtualidad, ya que todavía está difícil tener redes de las otras en estos momentos COVID. Así que, bueno, les contamos de partida que tenemos un sitio web que es cuerpospoliamorosos.cl, donde está registrado en fondo todo lo que ha sido la investigación hasta ahora. Tenemos un Facebook también que es Cuerpos Poliamorosos, un Instagram que es Cuerpos Poliamorosos, y bueno, básicamente eso. Les cuento que, bueno, yo soy la investigadora responsable, la creadora original del proyecto, que se gesta a través de un fondar de investigación en la línea Nuevos Medios el año pasado. Y es un proyecto que consta de 2 fases. La primera fase está terminada, pero como de algún modo detenida en el tiempo COVID, ¿ya? Y es una fase que tiene que ver con lo que se explicó un poquito antes, ¿no? Con investigar de qué modo las nuevas aplicaciones tecnológicas, concretamente lo que llamamos las aplicaciones móviles de citas, ¿verdad? Tinder, Grindr, Happen, Badoo, etcétera, están configurando, generando y permitiendo nuevas formas de relacionarnos sexoafectivamente. Ese fue, ¿no es cierto?, uno de los panoramas centrales que llamaron mi atención, y me parecieron plataformas interesantes de investigar porque me di cuenta que en ellas se estaba dando espacio para representarnos corporalmente de formas inéditas. O sea, en el fondo, las fotos que nosotros colgamos en estas aplicaciones y todo lo que ellas dan cuenta, ¿no es cierto? O sea, las poses que ponemos, las gestualidades que utilizamos, las formas también en las cuales nos describimos a nosotros, ¿verdad? Como para ligar. Y luego, bueno, ya en un terreno un poquito más íntimo, las formas que tenemos para chatear, por qué seleccionamos a unas personas o no a otras, el hecho de que podamos estar chateando con múltiples personas simultáneamente, o que podamos escoger a un potencial pretendiente porque está cerca mío geográficamente y el GPS del celular así me lo indica, etcétera, ¿no es cierto? Me pareció que eran claves que de alguna forma también estaban de alguna forma como mapeando, como decía antes, este nuevo terreno sexoafectivo, que de alguna forma nos estaban entregando, estaban conformando una especie de archivo digital de lo que uno podría llamar la seducción 3.0. Y yo dije, bueno, estaría bueno justamente hacer ese mapeo, ¿no? O sea, ver cuáles son esos códigos de la seducción 3.0, al menos en Chile, ¿no? Al menos ¿no es cierto?, en esta temporalidad y localidad situada que es nuestro territorio, y ver qué es lo que pasa allí. Entonces, bueno, todo el año pasado estuve y estuvimos, debo decir, ahí muy en plural, trabajando en torno a estas problemáticas con un grupo de chicas súper aperradas, dentro de ellas mi padawan oficial, @dulcesflur, síganla en Instagram, Silvana Troncoso, Nora Fuentealba, que también es actriz investigadora, Antonia Perelló, que es socióloga y que ahora nos está ayudando también con la edición del podcast, luego les vamos a hablar de eso también. Estuvo con nosotros también Carolina Fuentealba, una psicóloga, Vania Montgomery, que es teórica del arte y archivista de arte contemporáneo. ¿Se me queda alguien fuera del proyecto? Parece que
Es que Nora Fuentealba... La dije primero. Sí, Sí. ya. La La Carolina es... La Carolina Socio. Fuensalida. Fuensalida, perdón, me equivoqué de apellido. Entonces, bueno, éramos un grupo de chicas, como ven, de orígenes bien distintos disciplinarmente, y eso contribuyó a generar como un grupo de trabajo, un grupo de estudios permanente, muy entretenido, muy interesante, como a propósito de las distintas miradas que se juntaron allí, ¿verdad? Para ver, ¿no es cierto?, este crisol de imágenes, de performatividades y de representaciones que aparecen acá. Y a lo largo de todo el año pasado se hicieron varias actividades en relación a esa investigación, me refiero fuera de todo lo que es el trabajo propiamente investigativo, ¿verdad?, de revisión bibliográfica, de análisis, de escritura por mi parte, etcétera, sino que también realizamos otro tipo de actividades como un focus group, por ejemplo, como una encuesta online, en la cual logramos registrar más de 700 personas que respondieron, ¿no es cierto?, a encuestas sobre el uso de aplicaciones móviles de citas. Y bueno, y la mantención constante de las distintas plataformas en Internet para tener retroalimentación, ¿no es cierto?, con las personas sobre el tema. Se hizo también en enero un taller para adolescentes sobre sexualidad y cibercultura en la Universidad de Chile, en el taller de verano que tienen ellos allí. Y otra cosa que me parecía interesante contarles es que también se hizo una convocatoria importante para conformar un archivo digital de, bueno, pantallazos, testimonios, historias, chats, en fin, etcétera, ¿no es cierto?, experiencias de cosas que a la gente le parecieron entretenidas, chistosas, bizarras, freak, atemorizantes, etcétera, de lo que sucede en estos territorios. Y también, ¿no es cierto?, la gente nos mandó sus propuestas y, como les decía, se conformó este corpus digital gigantesco de imágenes que catalogamos, estudiamos. Y bueno, toda esta cosa gigante que les estoy contando se sintetizó en un libro que ya está terminado, que está escrito, pero que está guardado, porque existe el COVID. El COVID, que es algo que yo odio mucho, y que en Cuerpos Poliamorosos odiamos para siempre, porque nos separó como grupo. Bueno, nos seguimos queriendo entre todas las chicas, mantenemos contacto, y un grupo de WhatsApp, pero todo se detuvo. Entonces el libro está detenido, está terminado, pero está guardado, y espera llegar a la luz, esperemos, en cuerpo vivo, físico y presente, y abrazos y champañitas, aproximadamente en enero de 2021, por la editorial Oxímoron, por ahí va a salir. Y que es un libro que viene además ilustrado por la artista Rebeca Peña, que trabajó también con nosotros durante el año pasado, transformando muchos de los testimonios, por ejemplo, video animados, algunos de los conceptos importantes del proyecto, o sea, sin ir más lejos, la propia conceptualización del concepto cuerpos poliamorosos está también trabajada a modo de ilustración, y esas cositas las pueden ir encontrando tanto en la página web como en el Instagram, que seguimos manteniendo activo. Ha sido un proceso de trabajo súper positivo y enriquecedor. Nos ha permitido contactarnos también con un montón de especialistas de distintas disciplinas, porque, bueno, como lo habrán podido intuir a propósito de las cosas que les he ido contando, es un proyecto que puede mirarse desde muchas aristas, ¿no? O sea, es un proyecto que tiene una dimensión de análisis estético, visual, ¿no?, de lo que son las imágenes propiamente tal, pero que también tiene una entrada que uno podría decir más social, ¿no? O sea, en términos del estudio de los comportamientos humanos, una arista que también uno podría decir, a lo mejor, de carácter más psicológico, en el sentido de que estudiamos también la conformación de los afectos y de la sexualidad, etcétera. También un cierto carácter histórico, en la medida que queremos entender cómo han ido evolucionando y qué aspectos han determinado que nos enamoremos de ciertas formas, o que entendamos las relaciones sexuales de determinadas maneras. Entonces ha sido súper enriquecedor ese contacto como con gente de distintos orígenes, de distintas trayectorias de conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, todo eso ha sido la primera gran parte del proyecto. Les quiero contar y dejar invitados a todos, porque ahora, yo creo la primera o segunda semana, más bien segunda semana de septiembre, les vamos a estar avisando a través de las redes. Vamos a hacer un lanzamiento, ese sí va a ser virtual, vamos a liberar un PDF con los resultados de la encuesta que hicimos sobre aplicaciones móviles de citas.
él espera de que les pueda servir alguna otra persona, algún investigador, alguna investigadora que esté trabajando también, ¿no es cierto?, con estos temas, y ese va a ser un lanzamiento así también por Zoom, digital, en fin, etcétera, y lo van a poder descargar libremente en sus computadoras y en sus madrigueras COVID. Y bueno, todo lo que se viene ahora, ¿no?, como chan, 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 el futuro de cuerpos poliamorosos, lo que se viene ahora es una segunda parte de investigación un poco más larga y más compleja. Me gané fondos para hacer un estudio postdoctoral ahora sobre sexología digital. Entonces voy a estar trabajando y los próximos 2 años en investigar lo que yo llamo las tecnologías del placer, ¿no? O sea, ya no solamente aplicaciones móviles de citas, sino también qué es lo que pasa con los juguetes sexuales, con robots sexuales, con inteligencias artificiales diseñadas para las relaciones sexoafectivas, y cómo eso está cambiando nuestra propia configuración corporal y las formas en las que nos vinculamos, ¿no?, sexoafectivamente, porque o sea, bueno, todo ese tipo de relaciones en términos como muy generales siempre las entendemos como ancladas desde el cuerpo, ¿no? O sea, ancladas desde la materialidad de la corporalidad y entre personas. Entonces me interesa ver qué es lo que pasa cuando esto ya deja de ser entre personas, ¿ya? O sea, ya no necesariamente hablamos de mediaciones, ahora igual estamos, o sea, pese a que estamos mediados por computador, internet, etcétera, igual estamos teniendo vínculos interpersonales, pero ahora, ¿no es cierto?, emergen las posibilidades de tener vínculos intercósicos o intertecnológicos. Entonces eso evidentemente pone en cuestión un montón de conceptos base, tanto de la sexología como del estudio de los afectos y del estudio de la corporalidad y de la teoría cyborg, que es un poco el gran sustento desde donde yo he venido trabajando los últimos ya, no voy a decir 20 años para que no se sepa mi edad, pero voy a decir 15. Vamos a dejarlo ahí, para que mi juventud y mi lozanía sea lo que se transmita. Entonces, bueno, eso era lo que me gustaría, lo que yo quería contarles hoy día con respecto al proyecto, y quiero dejarles con Silvana ahora, porque también hay otra parte importante de Cuerpos Poliamorosos que tiene que ver como con todo su plataforma de difusión. Y actualmente en pandemia hemos desarrollado un podcast, que es el podcast Poliamorosas, podcast que ustedes pueden escuchar todos los viernes a través de la radio Manuel Rojas, pero no les voy a contar más, porque eso se los va a contar Silvana Troncoso, @dulcesflor, mi dulce padawan. ¡Tarán! Sí, pues yo les voy a contar, les voy a contar claro, esta ha sido la última forma que hemos encontrado de canalizar y en el fondo difundir todos los conocimientos que se han adquirido a través de la investigación, obviamente también de la experiencia de el comprender los afectos en relación a las tecnologías, y esto lo hacemos en la Radio Manuel Rojas, que es una radio comunitaria. Nos parecía importante hablar también de ese proyecto de podcast y de la Radio Manuel Rojas, sobre todo considerando que ustedes son una organización también comunitaria y en este caso la Escuela Barrial y muchas otras de las actividades que hacen como Barrio República son también ejemplos para otros territorios que también se están organizando y generando sus propias plataformas de difusión de conocimientos, ¿verdad? Porque al fin la radio Manuel Rojas es una radio que nace en el barrio Yungay del Centro Cultural Manuel Rojas, que está ubicado en la comuna de Santiago, y pretende dar cuenta de un montón de redes de conocimientos que están ocurriendo y que son conocimientos que están generados por personas comunes y corrientes que se han dedicado como a poner en valor mediante los podcasts estos conocimientos que se han venido desarrollando en las vidas, en este caso nosotros el proyecto Cuerpos Poliamorosos, ¿verdad? Bueno, este podcast sale, como dijo la Val, los viernes aproximadamente a las 21 horas. Decimos aproximadamente porque obviamente como una radio comunitaria, de repente nos encontramos con un montón de dificultades para salir al aire, por cosas técnicas, que el internet, que se cae no sé qué, entonces a veces sale un poco más tarde, pero
alrededor de las 21 horas estamos siempre al aire. Y bueno, la forma en la que hemos diseñado estas 2 temporadas, porque ya llevamos 2 temporadas o sea, ya hicimos la primera temporada y ahora estamos comenzando una segunda de el podcast Poliamorosas. Llevamos de 19 episodios. 19 episodios, sí. La forma en que lo hemos estructurado ha tenido relación, bueno, la primera temporada fue mucho más espontánea la forma de ir produciendo los capítulos, pero ya esta segunda temporada la pensamos como con una estructura para poder hacernos cargo de también un montón de temas que no son solo lo que abordaba la investigación en sí misma, sino que cómo esos conocimientos pueden ser aplicables también el contexto social del país y el momento político, en el fondo, que también al fin nosotras nos hacemos cargo de intentar instaurar lo más posible la idea de que la educación sexual sea integral y en el fondo esté cada vez más normalizada y naturalizada en los espacios, en todos los espacios, ¿verdad? Como que sea una cosa que podamos hablar y que en el fondo el acceso al conocimiento de cómo, por ejemplo, funcionan nuestros cuerpos en relación a la sexualidad, a los afectos, ya no sean como cosas que tengamos que hablar solo en la esfera privada, sino que también puedan ser elaboradas y discutidas en las esferas públicas. En este caso, la radio comunitaria Manuel Rojas. Sí, y también ahí, perdón que interrumpa, pero Sí, para que no se nos olvide, es muy importante como sello de cuerpos poliamorosos y sello del podcast. Nosotras creemos como muy fuertemente en la necesidad de una educación sexual basada y fundada en el placer. Como que tenemos la sensación y en eso nos basamos, bueno, sin ir más lejos de nuestras propias experiencias, o sea, de cómo nosotras mismas fuimos educadas sexualmente y de lo que hemos visto y percibido a través de conversación con otras personas, de que en general cuando se nos habla de sexo siempre se nos habla teniendo en cuenta determinados riesgos, ¿no? O sea, desde el riesgo asociado al embarazo en el caso de las mujeres hasta, bueno, y de los hombres también, ¿no? Como de dejar embarazada potencialmente una chiquilla, hasta el riesgo de las ETS o riesgos ya de carácter moral o de otro tipo de ambigüedades, etcétera. Y sentimos de que algo de lo cual muy pocas veces se habla fuera ya de territorios, no sé, como incluso como propios del porno, ya que también es algo que queremos reivindicar, es qué es lo que pasa con nuestra sexualidad cuando la pensamos como algo placentero, como cuando la pensamos como una herramienta de autoconocimiento corporal, cuando la pensamos como una herramienta de contacto y de conocimiento de otros cuerpos. Entonces, eso nos ha sido como muy importante de instalar. Y de alguna otra forma en cada uno de los capítulos del podcast, que van teniendo cada uno de ellos una temática distinta, ahora Silvana también les va a comentar un poquito más de eso, siempre como que ese es nuestro gran mensaje, ¿no? Como aprendamos a vivir nuestra sexualidad como una actividad placentera, en la cual claro, lo único y lo más importante, y siempre lo decimos, es el consentimiento. Pero ese consentimiento, ¿no es cierto?, se basa en eso, se basa en la necesidad de querer compartir algo que nos es y nos debiera ser profundamente placentero. Sí, sobre todo esta segunda temporada, aunque también lo hicimos en la primera, hemos estado también recurriendo mucho a especialistas en cada uno de los temas que nos centramos en cada episodio. Entonces, porque también nos parece importante decir que, claro, que si bien está bueno como socializar experiencias, por ejemplo, de la sexualidad o de los terrenos afectivos, también esto no es un terreno que solo aprendemos mediante nuestras experiencias personales, sino que hay mucho dicho acerca de esto. Hay mucho conocimiento disponible y nos parece importante volver ese material que a veces puede estar en un lenguaje súper críptico, a veces académico o qué sé yo, volverlo, socializarlo de manera que pueda llegar a todas las personas, ¿verdad? Y que pueda ser lo más asequible posible, para todo el mundo y que puedan comprenderlo, que en el fondo también sea un programa que se puede, por ejemplo, escuchar en familia. Claro, también considerando siempre que es importante que cada uno ponga también límites a los accesos
de conocimiento a las niñas, por ejemplo, porque en muchos casos nosotras no estamos pensando precisamente en hablarle a las niñas, claro. Entonces también ahí, si bien estamos en este horario que para la radio, para nuestra radio es tarde, entendemos que también a las 21 horas puede haber gente menor de edad quizás escuchando, y yo no lo recomendaría para ser escuchado con niñas, pero sí un buen material para ser escuchado por adultos y que luego puedan de repente hacer, claro, y ellos también masticar la información para ver cómo se la comunican a las niñas de forma pertinente. También como radio estamos viendo la posibilidad de quizás hacernos cargo de un espacio de ese tipo para niñas y adolescentes, pero eso todavía está muy en verde, entonces no puedo decir que va a ocurrir próximamente. Pero bueno, larga vida a la Radio Manuel Rojas. La mejor radio de todo el ahí internet. Vamos a ver cómo continúa. Bueno, ¿qué más les puedo contar? También hemos hecho bastante trabajo en redes, de modo que muchas veces también nos disponemos a hacer entrevistas en vivo, a diferentes, ya sea especialistas, hablar con otra gente que tenga también experiencias de los temas que a nosotros nos interesan en el proyecto y nos interesan también obviamente en nuestras vidas. Por ejemplo, han habido varios lives de interdisciplina también, bueno, transdisciplina, perdón, a diferentes cosas. Entonces los invitamos a poder revisar @cuerpospoliamorosos en Instagram, que es la red que tenemos, yo diría, más activa, claro, más presente y que tiene más movimiento, ¿no? Y ahí se pueden ir enterando de todas las cosas que vamos a ir sacando, que vienen sorpresas súper divertidas para lo que queda de este año, y como contaba la Val, lo que va a empezar con todo esto de la tecnosexualidad. Y ahí me gustaría también invitar como claro, a que de a poco nos vayamos acercando a comprender la tecnología de manera como global, ¿verdad? Como lo más global posible, de modo que comprendamos que también hay ciertas tecnologías operando en nuestros cuerpos, por ejemplo, cuando hablamos de reproducción, etcétera. Todas esas cosas son temáticas que pueden escuchar en nuestro podcast. Y nada, pues, creo que hemos explicado suficiente. Lo hemos dicho todo. Y creo que queremos escucharlos a ustedes, porque... Súper, chicas, gracias. Yo creo que nos dan una buena panorámica de lo que es el proyecto, pero a mí me gustaría que quizá en resumen o en palabras simples, ¿qué significa ser poliamorosa o poliamoroso? ¿Qué significa, más allá de lo que es el proyecto? ¿Cómo entendemos la idea del poliamor? Sí, yo creo que lo primero que habría que dejar en claro, y a lo mejor con esto se nos van a bajar 70 suscriptores, pero una de las primeras cosas que es importante dejar claro es que Cuerpos Poliamorosos, si bien lleva el nombre del poliamor inscrito, ¿no es cierto?, en el nombre, en la nomenclatura del proyecto, no es un proyecto que hable sobre poliamor, ¿ya? A nosotros, bueno, particularmente a mí, ¿no?, que fue a quien se le ocurrió ese nombre, a mí lo que me interesaba era investigar cómo hoy en día existe una cierta condición corporal que tiende hacia la afectividad, que tiende hacia la generación de redes afectivas, y de redes afectivas que son múltiples y que son inestables. Cuando hablo de múltiples y hablo de inestables, no lo digo en un sentido peyorativo, no lo digo en un sentido de como que ahora fuera todo más efímero, ¿no? Como que las cosas como que no nos dejaran mella, o no, como que todo fuera volátil. No lo digo en ese sentido, lo digo en un sentido, ¿no es cierto?, más conectivo, ¿verdad? Más difuminado, quizás. Ahora, esa difuminación no necesariamente hace que esas conexiones no tengan ecos profundos en nosotros. Y a mí me parecía, ¿no es cierto?, que esa condición, a la cual yo llamo poliamorosa, ¿verdad?, en un sentido amplio, se estaba arraigando profundamente en la corporalidad contemporánea, ¿ya? Entonces eso es como una primera cosa, como dejar en claro que el proyecto Cuerpos Poliamorosos no habla de poliamor, pese a que, por supuesto, es un tema, es uno de los temas que
que aparecen cuando uno investiga cuáles son los cambios que han ocurrido en los últimos años en el terreno sexoafectivo en general, incluso más allá de pensar esto en una vinculación con lo tecnológico, ¿no? Hemos estado, se ha escuchado, ¿verdad?, del poliamor hace, yo diría, unos 5 años al menos, acá, No, igual, claro, o sea, claro. bueno, en el mundo más, pero acá en Chile me refiero como, Sí, como que en se el volvió habla popular. común, ¿no? Claro, exacto, Claro. como que uno podría decir que se ha vuelto popular a lo mejor dentro de los últimos 2 años, más asociado, ¿verdad?, a nuevas generaciones, y hasta donde hemos podido pesquisar, la capacidad de ser poliamoroso tiene que ver con la capacidad de amar o eventualmente enamorarse, por ejemplo, de más de una persona, ¿ya? Y eso no tiene que ver necesariamente como con ser promiscuo, ¿ya? Como en el sentido que a lo mejor en mi generación, ahí de nuevo se me cae el carnet, estoy como preocupada por mi edad últimamente, ¿eh? Bueno, en fin, eso es otro tema. En mi generación a eso simplemente se le llamaba promiscuidad, me han dicho algunas personas, ¿ya? Sí, Exacto, y acá no necesariamente estamos hablando de promiscuidad, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta capacidad de tener múltiples vínculos afectivos de formas diversas, ¿ya? sí. De formas nuevas. Igual a mí me gustaría intervenir diciendo Sí, como que hay disensos igual en torno a qué es el poliamor. O sea, cuando uno se pone como también a leer acerca del tema, hay varias opiniones y a veces se tiende o no a relacionar con posturas más liberales, que eso igual es complejo, o sea, en el fondo cómo el amor o la afectividad tiende a volverse como una especie de libre mercado, ¿cachai? Como hay mucho material en donde el poliamor está súper relacionado con eso, y también encuentra otras formas que están no relacionadas con ese tipo de intercambio mercantil de los afectos, sino que encuentra como otras formas que, por ejemplo, al que le interese puede investigar acerca de, por ejemplo, la anarquía relacional, ya que ahí hay como también como un ejercicio afectivo que se hace cargo de comprender las vinculaciones que tenemos como cuerpo con otras personas y no precisamente sexualizar esos vínculos, pero sí otorgarles responsabilidades o compromisos que no tienen que ver como con transar cosas, sino que con hacerse cuidado de las vinculaciones que nosotros generamos y las emociones. Porque se habla mucho, por ejemplo, cuando la gente empieza a hablar de poliamor, las formas que han encontrado como para que funcione, entre comillas, es como llegar a acuerdos no sé, pues ya, yo entonces voy a estar contigo y lo que vamos a hacer es que tú cuando estás conmigo no puedes hablar con la otra persona con la que te vas a ver y tenemos horarios y luego si tú vas a ver, no sé, a la otra persona no puedes volver a acostarte en mi cama o qué sé yo. Todo ese tipo de tranzas vuelve ahí como que ayuda a que la gente relacione el poliamor con estas posturas más liberales que tienen que ver como con mercantilizar o someter como a términos materiales cosas que son más bien vinculaciones que no tienen que ver con ese terreno. Entonces, pero hay bastantes disensos también porque es un modelo afectivo que está en construcción, no está zanjado, no es como que yo te pueda pasar un manual para que tú seas poliamoroso, ¿cachai? Como, ya aquí tenía el manual de poliamor y nada, como que sigue al pie de la letra y te va regio, ¿no? Porque las emociones y el mundo de los vínculos afectivos es sí. complejo y siempre se puede fallar y hacer mal también, De ¿no? hecho, hay un Como... montón de memes súper chistosos que es como, claro, como que siempre dicen como, bueno, como que ya es difícil tener una relación como monógama. Claro. Imagínate abrirla a 3 o 4 personas, como, bueno, como que me hago cargo de eso. Ya es peludo encontrar una persona que te guste, encuentra 4 que te gusten y mantenerlo en el tiempo. Sí, ¿no? Y lo que es complicado, igual, por eso también hay como, importante decir que, por ejemplo, hay relaciones que son contramonogámicas, pero no necesariamente poliamorosas, hay relaciones que son poliamorosas, pero no necesariamente pertenecen como al espectro de la anarquía relacional.
Entonces, también hay que entender que este tipo de modelos es profundamente político y tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de los espacios de vinculación afectiva, de manera en que podamos desde ese formato tan personal construir nuevos modelos de sociedad también. Entonces, no sé, al que le interese, hay mucha lectura disponible. Nosotras en Cuerpos Poliamorosos también a veces dejamos a disposición cosas que nos parecen interesantes, así que síganos, que ahí van a poder encontrar cosas. Quiero como enriquecer este comentario que dicen ustedes. Claro, en el fondo también es súper subjetivo la manera en que también uno lo puede ir entendiendo, y me imagino que mientras sea que se realice desde un lugar responsable en cuanto a lo afectivo con un otro, ¿cierto? Uno ahí, la importancia de la comunicación, de cómo yo lo puedo entender de una forma, pero mi pareja lo puede entender de otra manera, y cómo se van llevando las relaciones, sean poliamorosas, monógamas, o muchos también el tema de la monogamia en serie, que también es Sí, otra manera de, hablado, claro. de relacionarse. Igual es como que me gustaría decirte como que también es importante que no estamos sanos, ¿cachai? Chile es posiblemente uno de los países que tiene como más problemas afectivos, digo, como así que a nivel estadístico, ¿no? Estamos súper enfermos de los afectos. Entonces, hay que comprender también que también a veces estos discursos de responsabilidad afectiva como que tienden a ser como súper limpios, ¿no? Como súper higiénicos de las emociones, como que ya nadie es tóxico, no te vayas a encontrar con nadie tóxico, y todos vamos a ser súper respetuosos, pero cuando estamos como quebrados o quebrades, nada, también yo lo que invitaría es a encontrar como formas o modelos afectivos que nos resulten cómodos también, y que puedan como operar desde la compasión, ¿no? Como desde que también no estamos sanos, también podemos perdonarnos cosas y avanzar hacia limpiar ciertas toxicidades, porque nada, estamos todos como haciendo el trabajo de destruir ciertos aprendizajes, como ir recomponiéndonos, y eso no ocurre de la noche a la mañana, y no todos van a tener éxito tampoco. Claro, es un Entonces, camino. claro, entonces también como que hay que hacer, como que yo me alejaría o invitaría a todo el mundo a alejarse lo más posible también de esa higienización tan profunda de que entonces, ahora voy a ser poliamoroso o voy a hacer lo que sea, y entonces ahora tengo que ser como un superhéroe correcto de los afectos. Esa es una presión muy terrible que ponerse a ti mismo, y luego está también falsa, ¿no? Y ahí como que también hay que descubrir las vinculaciones desde la honestidad, o al menos a mí me gusta Es que a así. eso voy con la responsabilidad, voy con el tema de la honestidad, como con la honestidad pero hacia uno, que es un camino, porque también hay muchas cosas que ni siquiera entendemos de nosotros mismos, que llevamos mucho tiempo sin verlas, y con un otro. Claramente que, pucha, si supiéramos cuál es la receta de hacer las cosas lo mejor posible, Estaríamos el fome regios. sería, no aprenderíamos nada. Y la idea es ir aprendiendo de nosotros y de nuestra altibajo. Quiero compartirles algunos comentarios que han llegado. Julián Guariniello, que saluda desde Argentina, dice, por acá lo tengo, dice, el poliamor también es un concepto muy amplio. Existen parejas de 3 completamente cerradas en cuanto al sexo, así como relaciones más abiertas. Y él instala una pregunta que dice, ¿cómo creen que a futuro se relacionará el concepto del poliamor con el del casamiento? ¿Será posible comulgar ambos temas desde lo legal? Como O la hacerlo. poligamia. A ver, yo quería me como gusta. partir la reflexión, bueno, antes de ir como concretamente a la pregunta, ¿no? sobre el matrimonio, a volver a insistir en esta idea de que el poliamor es un concepto en construcción, ¿sí?
y en cuanto posible, potencial cambio paradigmático en las formas de vincularnos sexoafectivamente, aún está abierto. Si uno estudia, y bueno, yo de hecho lo hice, ¿no?, el año pasado, ¿ya? Si uno estudia, por ejemplo, la trayectoria del amor en Occidente, ¿ya?, te vas a dar cuenta que los grandes modelos sobre la forma de amar, ¿ya?, se establecen y duran durante muchos, muchos, muchos siglos, ¿ya? O sea, uno podría encontrar en Occidente, ¿no es cierto?, sin ir más lejos, el amor platónico. De ahí nos damos un gran salto a la Edad Media, ya con el amor cortés. De ahí nos damos otro gigantesco salto hasta el romanticismo europeo con el amor romántico. Y ojo también que ese amor romántico del romanticismo es un amor romántico muy distinto a lo que hoy en día, ¿no es cierto?, hablamos o entendemos de cuando, ¿no es cierto?, en el lenguaje común decimos, ay, me carga el amor romántico, Disney, no sé qué es. También hay otras derivas, ¿verdad? Pero después de aquello no ha existido hasta ahora, ¿no?, otro modelo o otra forma en la cual como sociedad hayamos podido entender, diagramar o incluso sistematizar o caracterizar qué es lo que significa enamorarnos, ¿ya? Y esto me parece que es algo que no es menor de considerar, porque los afectos, ¿ya?, si bien por supuesto que, como tú bien lo dijiste antes, ¿no es cierto?, pertenecen al terreno de la subjetividad, no hay que pensar que la subjetividad es algo íntimo, cerrado, ¿no es cierto?, impermeable a estímulos externos. Al contrario, la subjetividad se construye en relación con otras personas y, como yo decía antes, ¿no es cierto?, con objetos y con tecnologías específicas. Por lo tanto, la madeja, ¿no es cierto?, en la cual nos encontramos para empezar a entender cómo pasamos, ¿verdad?, de un modelo romántico, y digo romántico, ¿no es cierto?, en el sentido de afectivo, ¿no?, del amor, ¿ya? O sea, cómo pasamos de un modelo de amor a otro modelo de amor, son procesos complejos y que se dan, ¿no es cierto?, en temporalidades sumamente largas. Nosotras hemos encontrado que, claro, que el poliamor podría ser una especie de nuevo paradigma o una especie de nueva forma, ¿verdad?, ¿no es cierto?, de gestionar las relaciones afectivas, pero estando en construcción es muy difícil incluso comprenderlo ahora, y ahora sí me voy a la pregunta argentina, incluso para empezar a pensar qué es lo que va a pasar en el futuro. O sea, difícilmente te puedo comentar qué es lo que pasa hoy como para decirte, ¿no?, qué es lo que pasa en el futuro, y además porque, como lo que les decía antes, al menos yo todavía no he estudiado mucho el poliamor en profundidad, pese a que es el nombre del proyecto, ¿ya? Ahora, como derivas, como hipótesis, ¿ya?, como tentativas, y esto pensándolo como en un sentido muy, muy amplio, ahí también hay que entender que, de hecho, leí un texto, era de un grupo de poliamor mexicano, si no me equivoco, donde ellos hacen la diferencia importante entre poligamia y poliamor, ¿ya? Y de hecho, ¿no es cierto?, este grupo decía, me acuerdo, que ellos como poliamorosos estaban en contra de la poligamia. ¿Por qué? Porque la poligamia también, al menos en Occidente, ¿no es cierto?, era una tradición que había sido sumamente machista, porque de hecho normalmente es el hombre el que puede escoger tener muchas cónyuges y no al revés. Es una tradición que también, ¿no es cierto?, proviene no de una responsabilidad afectiva, ¿no es cierto?, en este caso del marido con sus esposas, porque por alguna razón el marido puede tener muchas esposas, pero las esposas no pueden tener otros maridos. Entonces también hay un asunto como de derechos, ¿no es cierto?, que no está muy claro. Ahora, bueno, con respecto a que las prácticas poligámicas o matrimonios de más personas eventualmente se legalicen, eso también me imagino que tiene que ver como con las trayectorias legales de cada país y de cada contexto. Y bueno, eso también tiene que ver con cómo vamos evolucionando como sociedad para reentender ese tipo de contratos, ¿no? En Chile, pensamos nada más que en Chile ni siquiera existe el matrimonio homosexual, existe este asunto raro que, como nos encanta en Chile, le ponemos estos nombres raros donde parece que es algo, ¿no es cierto? O sea, no es asamblea constituyente, tranquilo, es convención, que es lo mismo, pero sabemos que no es lo mismo, ¿ya? Y lo mismo pasa con el matrimonio homosexual, no es matrimonio, es un acuerdo de unión civil. Entonces, probablemente con el matrimonio entre más cónyuges que dos, probablemente hacia el futuro, quizás, tal vez, no lo sé, tienda a ir, ¿no es cierto?, a lo mejor en ciertas negociaciones y tranzas en ese sentido. Sí, igual desde otra vereda también como... sí, nosotras tenemos, o sea, participamos también de una idea que es el movimiento tecnosexual, y en esa idea, que en el fondo también se propone imaginar futuros, y desde esa vereda yo diría que es importante también cuestionarse como el matrimonio como figura, ¿no?
O sea, al fin, ¿para qué reproducir esa figura si la figura en sí misma del matrimonio Puede no estar solo está obsoleta. obsoleta, sino que también es compleja, ¿no? Y ha funcionado como una trampa en muchos sentidos, a niveles legales también, ¿cachai? Nosotras no somos gente experta de legalidad tampoco, entonces sería también errado ponerse a hablar como de esas cosas tan firmemente, porque también posiblemente cometeríamos muchos errores. Entonces, pero sí, yo lo que respondería a esa pregunta es eso, ¿no? Como, ¿para qué intentar como encontrarle una nueva vuelta a un modelo que en sí mismo quizá ya también hay que cuestionárselo y también hay que romperlo? Porque también, por ejemplo, volviendo un poco antes lo del poliamor y tal, el poliamor este tipo de ideas o de proyectos, ¿cachai? Son también ensayos de comprender las vinculaciones que hacemos con todos. O sea, por ejemplo, una comunidad de amigos también es un tipo de poliamor, en el sentido en que nos cuidamos, nos queremos y somos una nueva familia, somos, etcétera. O sea, podemos también construir ese tipo de vínculo y no siempre el amor sexual. Eh, Hay gente que no tiene interés en los terrenos sexuales y también hace familias. No sé, como que siento que iría un poco a cuestionar eso en el momento de si es que la pregunta es tan legal como el matrimonio, ¿no? Como figura de contrato, en el fondo es un contrato, ¿no? Respecto al mismo tema, Juan Roberto Holguín dice, en todo caso el poliamor existe desde antes de Cristo y como en periodos actuales es escondido desde cierto punto de vista a la sociedad, aunque en Europa es mucho más visto, esas relaciones que en América Latina, que las sociedades son más conservadoras, son más conservadoras. El comentario de Juan Roberto Holguín. Y antes de ir a una pregunta que instala Eduardo Vega Pino, que nos está escuchando desde Facebook, quisiera dejarla para un poquito después. Y respecto a esas decisiones que uno va tomando, quisiera saber qué reflexión o cómo ven ustedes este periodo también que hemos estado en cuarentena, como situándonos en este encierro, que hay muchas personas que quizás llevamos muchos meses, sin tocar a alguien, sin dar un beso, sin recibir una caricia, ¿cierto? Como esos afectos, ya más allá de lo que tiene que ver como con una relación de pareja, pero como los afectos también se han visto anulados y hemos tenido que recurrir, ¿cierto?, a la tecnología. No todos recurren a la tecnología para tener relaciones afectivas desde el plano sexual, me imagino, y ustedes saben más, nos podrán contar, pero también hemos quizás recurrido como a esto también para afiatar estas relaciones también amorosas con amistades, personas, no sé, de repente generar vínculos con personas que jamás imaginamos que lo íbamos a hacer. Hay otras personas que, claro, viven la realidad muy distinta y han vivido la cuarentena con sus parejas a diario. Hay otros que me imagino que también se han separado también en periodos de cuarentena. Pero ¿cómo lo han visto ustedes desde su experiencia y el diálogo con las personas con las que se han vinculado, con los especialistas que han tenido también invitadas? Y bueno, la investigación que han hecho. Mira, con respecto al fenómeno de las dating apps, que es como lo primero que te podría responder, cuando recién se inició la cuarentena, o sea, cuando llevábamos poco más de un mes, yo escribí un artículo que está publicado en la revista Escáner Cultural, que se llama Crónicas de la Desesperación, lo pueden buscar, ya es del libro de descarga. Y bueno, y dentro de las preguntas que yo me hacía en ese artículo está justamente una de las que tú acabas de enunciar, que es qué es lo que nos va a pasar a los solteros, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a pasar a las personas que por alguna razón o acabamos de terminar con nuestras parejas o estábamos empezando, ¿no es cierto?, a ingresar en el territorio de las citas, pero nos quedamos solos, ¿no? Nos quedamos encerrados, ya sea con nuestra familia o solos en soledad, ¿no?
A mí me acuerdo que al principio me entró como un pánico total, como que en un momento dije, nunca más voy a volver a besar a nadie, como ya está bien masturbarme y darme besitos a mí misma, pero basta, como que, como que va a suceder. Y en esa época yo estaba usando bastante las aplicaciones de citas para uso personal, como cuando recién esto sucedió. Y de hecho me pasó, por ejemplo, que, claro, empezar a usarlas en pandemia era como, pero esta es la guay más absurda y ridícula de la vida, porque es como que me preguntan, ¿qué te gusta hacer? Y es como, o sea, que me gusta, que me gustaba, porque te voy a decir ir a chupar, y ahora no se puede chupar en ninguna parte. Después, por ejemplo, no sé, en mi edificio prohibieron las visitas, entonces tampoco era como que yo, como que queriendo, no sé, aunque ya si yo me entubaba la cuarentena y quería invitar a alguien a mi casa, ¿no es cierto?, para intimar con esa persona, tampoco podía, porque no se podía ingresar personas extrañas. Entonces como que, no sé, mi cerebro como que colapsó con respecto a qué es lo que va a pasar, cerré las aplicaciones, dije esta cuestión ya no tiene sentido. Y con el correr de la cuarentena, porque al principio, claro, todos decíamos, no, esto va a durar 2 semanas, ya 2 meses máximo. Me acuerdo que con Silvana decíamos, estamos psicológicamente preparadas para 3 meses. Y de repente 3 meses pasaron, eran 4, fueron 5. Y fueron 5 al menos en Santiago Centro, que puede volver en cualquier minuto además. Y cuando empezó a pasar esto, ¿no? O sea, cuando el tiempo empezó a transcurrir más allá de lo que nuestra imaginación years and years nos permitía pensar, empezó a suceder, me empecé yo a dar cuenta, de nuevo por mi uso personal de las aplicaciones y también, como decías tú, por comentarios, por conversación con amigos, etcétera, que me empecé a dar cuenta que el hashtag la vida continúa y hashtag la gente se entuba la cuarentena. O sea, el poder del cuerpo poliamoroso, en el sentido que yo lo hablaba antes, ¿no? El poder del cuerpo como red generadora de afectos, como red que se moviliza potentemente por el placer, es una energía que es muy poderosa y que no te la va a parar ni un paco, ni una cuarentena, ni un virus mundial, ni una pandemia. Entonces, por supuesto, si bien existe, y está existiendo, y eso es evidente, ¿no? Una hiperhigienización, ¿no es cierto?, de las prácticas sexoafectivas y el temor, por supuesto, mucha gente, ¿no?, que efectivamente no ha tocado a nadie en 5 meses, también existe un montón de otras personas que en un momento dijeron, ¿sabes qué? Esta cuestión hay que soltarla y eventualmente si alguien me gusta me voy a sacar la mascarilla y le voy a dar un beso igual, ¿ya? Y eso es algo como muy bonito, ¿no es cierto? Como de pensar a propósito de hasta qué punto como que esos impulsos pueden ser detenidos, ¿no? Igual un poco suicida, ¿no? Sí, pero el ser humano es un poco suicida también. Siempre siento yo que lo es. Entonces, esa es mi impresión con respecto a las aplicaciones de citas, que si bien como que en un momento de la cuarentena pareció que iba a ser un terreno absolutamente infértil, se demostró que eso no era así. Se demostró también que mucha gente empezó a utilizar estas aplicaciones ya no para vínculos sexoafectivos, sino, mira, tiro el carnet de nuevo a la concha de su madre, pero bueno, como por ejemplo, como era el antiguo disque amistad, ¿ya? Como básicamente para entretenerte y encontrar a alguien con quien chatear, ¿ya? Como para ser amigos, como el disque amistad. O como el Latin Chat. O como, claro, como que era bien sexual el Latin Chat igual. O bueno, no sé, mi uso fue bien Eso con respecto a las aplicaciones. Otra vertiente que también hemos visto, sobre todo a partir del proyecto y de especialistas con los que he hablado, pero también de hartos artículos que he leído como en medios de difusión de comunicación masiva, es el tema de la masturbación. Aparentemente este tiempo de cuarentena, y aquí me refiero a las personas que vivimos igual en situaciones de privilegio, ¿verdad? O sea, que tenemos espacios de intimidad en nuestras casas, que no vivimos, ¿no es cierto?, en condición de hacinamiento o otras situaciones, para qué decir, ¿no es cierto?, más complejas. La posibilidad de contactarse con el propio cuerpo como campo de experimentación del placer ha subido, ¿ya? Nuestras amigas de Tienda Erótica de Chile, auspiciador oficial de Cuerpos Poliamorosos, también, por ejemplo, contaban que tenían miedo de las ventas, ¿verdad?, de juguetes y aparatos sexuales, y no han tenido problema, de hecho, mejor aún. De hecho, están súper bien, les compran un montón de aparatitos. De hecho, pasan a ver el catálogo. Entonces eso también, por ejemplo, ha cambiado, ¿verdad?, durante la pandemia. Y eso al menos es lo que hemos podido como catastrar hasta este momento. No sé si es algo más, parece que no. Esos dos yo creo que son como los aspectos más relevantes.
Sí, yo creo que igual, claro, también como con ese texto, que tú tiraste ese texto, me acordé que también en ese tiempo Paul Preciado Ay, había ese escrito texto, ese sí, texto es muy también bueno. de que se enfermó de COVID. Era un texto Muy raro igual, apocalíptico, sí. era raro, Sí. porque era súper sentido, era un texto, era una poesía igual, y hablaba también de ese rollo, como, bueno, los que se quedaron solos, Se quedarán se solos para quedaron, claro, siempre. claro, Y era muy brígido. y esa sensación Pero igual yo creo que claro, al fin también los que no nos quedamos, o sea, solos, o solas, o lo que sea, eh, también estamos solas, pues, ¿o no? Ah, chan. O, chan. Chan. No, digo que al fin siempre uno, sobre todo ante el contagio, hasta como este miedo como colectivo que hay, o con la forma en que entendemos también los virus, la muerte, como uno siempre está solo contra esas cosas, pues. Digo que claro, después están las redes y uno puede como conversarlo, pero en terreno último, ante la muerte estamos solos, pues. Entonces, Chan. nos quedamos como en la situación. Yo siento que es de nuevo como el descubrirnos de nuevo siendo materia orgánica, ¿cachai? Como que a mí me pasa eso con lo del virus. Llega una pandemia y entonces todos nos volvemos a acordar de que somos materia orgánica, ¿cachai? Y que la materia orgánica se muere, ¿cachai? Entonces, no, pues te encontráis con que así como nosotros estamos queriendo vivir y mantenernos vives, ¿cachai? El virus está haciendo lo mismo, porque también el virus es algo vivo. Lo vivo quiere vivir, pues, ¿cachai? Entonces intenta no morirse. Y también pues, supongo que esa es una manera más amable también de entender a este virus, ¿cachai? Como que a mí lo que me ha pasado es que las retóricas de la batalla, de nuevo, empiezan, ahí hay ese texto de la Susan Sontag, ¿no? Como de cómo nos ponemos a hablar en torno al el lenguaje médico para hablar de todas estas cosas son de batalla, ¿cachai? Como es el lenguaje de la confrontación. Y ahí uno también se puede preguntar así como bueno, ¿por qué no entendemos que estamos vivos con más cosas en este mundo? Porque está todo mucho más móvil de lo que creemos. Y hay otras cosas vivas ahí también y que quieren seguir viviendo. Yo con esto no quiero disculpar al virus, ni decir que me gusta el COVID. Ni que es buena persona. No, obvio que no. Pero sí como abrirse ese pensamiento, ¿no? Como que de manera, de que en el fondo, si entendemos las cosas así, que hay que intentar romper la lógica antropocéntrica, pues. Y entender que vivimos en un espacio en donde hay muchas más cosas vivas y preguntarnos hasta dónde también esas cosas vivas están ocurriendo como en favor de este espacio en el que vivimos y compartimos todos, pues, con los animales, no sé. Desde esa idea de romper con esos paradigmas, también puedo pensar en la gente que está viviendo también en esta cuarentena las sexualidades de otro lugar. No necesariamente desde el estimular zonas erógenas o vincularse con un otro, o el autoplacer, la masturbación, sino que también desde otros estímulos que tienen que ver con la creatividad, con el arte. Y de pronto hay mucha gente que ha explorado mucho más su sexualidad durante cuarentena y hay otras que no, que más bien se ha canalizado desde otro lugar. Sí, totalmente. Además, igual hay que recordar, y eso, esto lo traigo a colación también a propósito de la revuelta social, ¿no? Desde octubre. Cuando existen en la sociedad momentos de crisis, ¿ya? Momentos de crisis, bueno, política o en este caso, ¿no es cierto?, sanitaria, ya cuando nos encontramos frente a grandes emergencias, eso tiene una consecuencia en el cuerpo, ¿ya? Y en consecuencia, valga la redundancia, tiene también repercusiones en la libido, ¿ya? Y eso tanto para arriba como para abajo,
por eso ocurren los baby booms, ¿ya? Hay gente que, ¿no es cierto?, como que se calienta caleta en estas situaciones, pero otra, ¿no es cierto?, que al revés, como que se va para adentro, la energía sexual, ¿no es cierto?, se transmuta en otro tipo de energía y en otro tipo de actividades. Ahí lo importante es que la gente sepa que ambas están bien, ¿no? Como que ambos extremos, de nuevo, ¿no? Frente a estas situaciones como de catástrofes o de emergencias o de grandes movimientos, ¿no? Ambas situaciones son perfectamente normales, porque obviamente tu cuerpo y tu ser está afectado por lo que está pasando en el mundo. Sí, yo también quería como recordar que la sexualidad no es solo el ejercicio de la experiencia sexual, po. La forma en que nosotros vivimos nuestra sexualidad no es solo las veces que tenemos sexo, entonces, o que nos masturbamos y eso, sino que también hay como que es más compleja la sexualidad, como y también es importante comprenderse en los momentos en donde no hay deseo sexual, ¿cachai? Como, y también entender que eso puede durar mucho tiempo y no te vuelve incomplete ni nada de eso, como que a veces también se va y como que después vuelve, no sé, como que fluctúa. Sí, y también puedes trabajarlo, ¿sí? Porque el deseo Claro, sexual, claro. también tú puedes trabajar para que eso se active, ¿ya? También eso es En perfectamente tanto, posible. en tanto, En tanto lo desees. sí, eso, y en tanto también resulte como que no sé si te está resultando problemático, hay especialistas también que pueden ayudar en Sí, eso. y en cuerpos poliamorosos podemos derivarlos a muy buenos especialistas porque Sí, afortunadamente hemos tenido contacto conocemos. con gente genial. Oye, Así que, y sí. lo otro es que también ha pasado, Caleta, yo como sí, quiero comentarlo, no sé hasta dónde se puede profundizar en eso, pero quiero comentarlo, que, lo que yo siento alrededor mío y como en torno a mi percepción de la realidad y de las esferas en las que yo participo, hay varias gente también como en el espacio de cuarentena recordando episodios de abuso, por ejemplo, y esa ha sido su relación con la sexualidad, pues. El poder como encontrarse con que se creía que eso estaba superado, pero en verdad te duele más de lo que pensabas y te afecta en realidad más de lo que pensabas. Y no sé, como que, claro, no quiero como profundizar tanto, pero sí entiendo que hay un montón de gente sobreviviente de abuso sexual que está viviendo eso y nada, pues no están soles. Hay caleta de gente también viviendo esa reflexión y yo diría que bacán a los que les tocó vivir esa reflexión en un espacio seguro, pues. Como que tengan una casa y están piola y pueden pensar y encontrarse con eso de manera como más cuidada, pues como como en el espacio más cuidado que tienen. Chicas, ¿alguna recomendación para el uso de aplicaciones? Personalmente yo me abrí una hace muy poquito. A ver cuánto duró, porque siempre no duro más de 5 días. Hoy día he durado 6. Duro 5 días, después me la bajo por 3 semanas y después vuelvo a recaer por un día y después me la... Así es la vida con las aplicaciones. Recomendaciones para quienes batallamos, que queremos usarlas, pero en verdad nos cuesta. ¿Recomendaciones de qué orden? A ver, mira, mi primera recomendación es que no le entreguemos nuestros datos a las aplicaciones de cita. Esa es mi primera recomendación. Pero luego, si quieren hacerlo, sí. A ver, podemos... yo no les recomendaría las aplicaciones de citas a personas que se involucran mucho efectivamente con los vínculos humanos que establecen, ¿ya? Por supuesto, conocemos mucha gente que se ha enamorado, que ha encontrado como a su hashtag media naranja. Sin ir más Tinder, lejos, ¿ya? la familia. Conocemos a gente que se ha casado, incluso, al amigo que preguntó por el matrimonio, ¿no? Conocemos a gente que se ha casado, que ha tenido hijos, que ha tenido vínculos, bueno, vínculos poliamorosos también, ¿ya? A partir de... O sea, todo existe, ¿ya? Todo puede suceder. Pero en términos generales, yo no lo recomendaría a una persona que use esas aplicaciones. Esa persona es una persona que se involucra mucho efectivamente. ¿Por qué? Porque el tipo de relaciones que se suele establecer es un tipo de relación más bien superflua, ¿ya? Un tipo de relación más rápida. Es un tipo de relación muy abierta porque son muchos los pretendientes que una va a tener allí, ¿ya? Es mucha la gente que te habla. Entonces,
creo que es difícil para gente como que se vincula de repente, como entrar en este juego de que la otra persona no te responda, o que te juntaste con esa persona y la otra persona nunca más te llamó. Entonces, eso, por ejemplo, para mí, por ejemplo, sería una buena recomendación. Creo que no es bueno para la gente que se involucra mucho efectivamente. Pero para los que sí quieren jugar, pero los que sí en quieren terrenos jugar, de marca. si usted quiere jugar y ponerse en el mercado, dedito like, hágalo y páselo bien. Y ahí, bueno, luego le daría cualquier recomendación que le doy a cualquier persona que quiere jugar, que es básicamente protéjase, ¿no? Pues, utilice, claro, utilice preservativos, cosas de ese estilo. Andrea, ¿tú te referías en términos de qué marcas se pueden usar? No, está bien, toda la sugerencia, o sea, está súper bien la reflexión que están haciendo, como... Me imagino que, claro, cuidarse, ¿cierto? Para las personas que se involucran mucho emocionalmente, pero quizás verlo como un desafío también. Porque el hecho de que uno haya reaccionado de una manera en su vida, está bueno como probar, ¿cierto? Para hacer el ejercicio. Como que creo que pero eso sí, claro, si tú quieres. Sí, pues ya hasta donde uno cree que también no se va a dañar y todo eso, pues como siempre intentando autocuidarse. Sí. Pero yo diría como, mira, a mí en términos como llama, porque igual nosotras en el proceso de la investigación, obviamente nos abrimos perfiles en diferentes aplicaciones para cachar cómo eran. De esas, las que probamos más fue Tinder, Bumble, Happen, Badoo, esta otra, ¿cómo se llama? Una poliamorosa, Felt, Guapa también. Sí. Hay otra cosa importante, otra recomendación. Las aplicaciones están orientadas a ciertos públicos objetivos. Por ejemplo, Tinder yo encuentro que es una app muy heterosexual. ¿La puedes utilizar si eres gay? Sí, la puedes utilizar, ¿ya? Pero, por ejemplo, a mí me ha ido súper mal con mujeres en Tinder. Pésimo. Como que las chiquillas no me hablan en Tinder, ¿ya? Badoo yo lo encuentro más bisexual. A mí en Badoo como que ha sido un poquito más abierto. A mí, claro, es que también siempre va a depender, también pienso que del rango etario. Y sí, también sí. Eso es importante. También tiene que ver como con el rango etario y como con las aplicaciones, además, todas funcionan como con algoritmos bien secretos. Leímos unos libros bien interesantes con respecto a gente que trataba de investigar cómo funcionaban los algoritmos de las aplicaciones móviles de citas y están como resguardados bajo 7 llaves, ¿ya? Como que no se puede acceder a esa información. Por ejemplo, pero es bien Tinder, por ejemplo, es súper, en ese sentido que está hablando la Val, como que es súper, no solo secreto como con el algoritmo, sino que también como con qué hace con los datos. Porque recolectan una cantidad importante de datos de tránsito. En el fondo tiene que ver con, tú en el momento que abres una aplicación de cita, tienes que darle el permiso para que utilice tu GPS. Y en el momento que haces eso, la aplicación va a recolectar tus datos de trayecto en la ciudad, independiente si tú le niegas a ciertas horas del día que no recolecte esos datos. En el momento que tú aceptaste utilizar la aplicación, ellos ya tienen como el registro de cómo te mueves tú por la ciudad. Sí, de hecho leí un artículo que en China habían utilizado eso a propósito del COVID, como para ver si la gente estaba guardando, por ejemplo, de hecho, hay una aplicación COVID ocurriendo, y que es pura, que en el fondo los algoritmos no son nuevos, son efectivamente como los toman prestados de algoritmos que están siendo utilizados para ese tipo de aplicación, que requiere, no sé, por ejemplo, de las aplicaciones de mapa y tal. Sí. O sea, eso es... Y claro, y además te permiten, las aplicaciones entre sí tienen negocios con otras aplicaciones afines. Por ejemplo, tú puedes poner tu Instagram, puedes vincularlo con tus canciones favoritas en Spotify. ¿Te fijas? Entonces también se va produciendo como un mapeo como de tus gustos y tus preferencias, y en virtud de aquello el algoritmo va diseñándote un pool de potenciales pretendientes. Ahora, eso es bien chistoso también, ¿no? Eso yo lo analizo en el libro, pero ahí van a tener que esperar hasta que el libro salga para leer el análisis en profundidad. Sí. Aunque es bien chistoso ahí lo que se produce en términos de que, claro, ¿no? Este algoritmo que aparentemente tiende a ser súper objetivo, exitoso, ¿ya? Como que debería presentarte a candidatos como, aquí yo voy a encontrar a pura gente que me guste, en verdad como no, en la práctica es como que te aparece una serie de personas que tú decís como, pero ¿qué onda esta gente? Y luego también es muy chistoso cuando dices, bueno, pero veamos qué onda esta gente, veamos qué onda esta gente, ¿cachai? Veamos qué pasa si le empiezo el like y me empiezo a vincular. Y de hecho,
nos pasó a nosotras y pasó mucho a la gente que entrevistamos, incluso en el focus group, que decían que una de las cosas entretenidas había sido ampliar su círculo social hacia territorios o hacia personas que no habían conocido jamás en la vida, como de forma, en la vida offline. O que no eran de su interés, claro, no era el tipo de persona que les gustaba de antemano. Claro, y ahora no, les parece que puede ser una opción. Una opción. Y ahí se forman nuevos targets. Me imagino también que para su uso que no gane la ansiedad, ¿no? Como que no esperar resultados o bueno, pero eso es la respuestas vida, instantáneas, como que Sí, también creo que es importante dejar que suceda y como que hay que usar, porque además tenéis que usarla, porque si no la usas, no hay... Y sobre todo, por ejemplo, también, no Tinder, que de hecho es la más usada, en Chile es lejos la más usada, y eso por datos estadísticos, y también por la encuesta misma que usamos nosotros, cuando preguntamos cuál es la aplicación que tú más usas, Tinder salió ganando, pero como del 58%, y el resto todas tenían 7, 10%, o sea, muy, claro, es la primera, la más puntera, ¿no? Y en Tinder, por ejemplo, pasa que, a no ser que tú pagues la opción de que es Tinder Gold, tú no puedes saber a quién tú le gustas si es que no has hecho match con esa persona, o sea, si es que a ambos se gustan. Entonces ahí tenéis dos filtros: primero, que la otra persona te haya gustado, y después que esa otra persona te hable. Y esa cuestión puede pasar, puede no pasar, o puede ser que la otra persona te responda con monosílabos. Entonces, claro, si tú eres muy ansiosa, eso no va a ser bueno para ti. O, claro, o lo que decís tú, no va a ser bueno en la medida que sea algo que tú quieras entrar a trabajar. Pero hay otras aplicaciones, por ejemplo, Badoo, que tú puedes hablar y te habla cualquier persona. Grindr también es así, ¿ya? Que tú hablas y te puede hablar cualquier persona, por independiente ejemplo, en ese sentido también, claro, ahí hay diferentes, por ejemplo, el Bumble, la mujer tiene que hablar antes. Mujer tiene que hablar primero, y los hombres no pueden... Igual, claro, también está esta distinción de género. Si eres no binaria en Bumble, cómo funciona. Sí, ahí tenés que optar. Posiblemente no te dan la opción tampoco, entonces... Respecto a eso, Fabiola pregunta, ¿hay alguna app, alguna aplicación que tenga políticas de seguridad con los datos de cada usuaria? Nosotras no encontramos no. Alguna que sea, por ejemplo, no sé, aplicación libre, porque también hay que decir que no le pusimos el ojo a eso, sí, no era ese el foco de la investigación. Entonces, por ejemplo, a mí que me interesa lo de los datos, me parece, espero no equivocarme, porque me acuerdo que yo sí busqué como algo así como una aplicación de software libre o algo así, que tienden a ser más éticos con el manejo de datos, pero no apareció nada de ese tipo. Quizás está apareciendo ahora, ocurra, siempre existe la posibilidad de que en Silicon Valley se pongan éticos, pero está complicado. Bueno, reiterar el llamado a la gente que está acompañándonos por Zoom, que pueden solicitar como la mano, comentar o preguntar algo que no sea necesariamente escrito, pueden verbalizarlo. Y ahora vamos a ir a la pregunta de Eduardo Vega Pino, que dice, si van a seguir invitando a más especialistas en su podcast, y como de qué área, algún adelanto para lo que se viene en la segunda temporada, y que dice, lo mejor de la segunda temporada es Polirobot. Me gustaría saber cómo surgió esa idea. Me encanta el fan. Sí, me encanta el fan. Gracias, Eduardo. Gracias por seguirnos. Bueno, la primera respuesta a tu pregunta es sí. Toda la segunda temporada tiene un segundo bloque dedicado exclusivamente a entrevistas con especialistas de distintas áreas que se relacionen con los temas de nuestro proyecto, que son, como ya has escuchado, cuerpo, afectividad, sexualidad y tecnologías. Entonces, cualquier persona de distintas disciplinas que de algún modo esté tocando, cruzando o interseccionándose con esas áreas puede estar invitada. Hemos tenido hasta ahora a una psicóloga especialista en género, que es Claudia Calquín, hablando con nosotros sobre el fenómeno de la reproducción humana y a propósito de los papitos corazón y sobre cómo se construye también
culturalmente el concepto de maternidad, por ejemplo, en la segunda temporada. Estuvo con nosotros la semana pasada Vanna Lombardo, que es la sexóloga amiga máxima de cuerpos poliamorosos, hablándonos sobre orgasmos desde una perspectiva también incluso como más fisiológica, ¿no? Como qué es lo que nos pasa corporalmente, ¿verdad? Cuando orgasmamos. Vamos a tener especialistas del ámbito de los afectos también. Sí, vamos a tener también, vamos a tener un capítulo de aborto, vamos a hablar de trabajo sexual, vamos a hablar de sexualidad infantil, también queremos tener un episodio sobre eso, de sexualidad para personas con discapacidad. Personas también de tercera edad. Sí, pues tenemos hartos temas. Está buena la parrilla. Está buena la parrilla, digo, un abanico de temas. Sí, tenemos hartos capítulos, así que... Eso, mira, ¿cómo la gente que se ha incorporado más tarde al conversatorio puede acceder a todos los podcasts de ustedes, los ya grabados y lo que viene ahora? Mira, hasta ahora lo real es que hemos encontrado algunas dificultades para poder ponerlos en plataformas más accesibles debido a derechos de autor, porque tienen música, entonces estamos haciendo esfuerzos de producción para poder subirlos todos a Spotify cuanto antes, pero eso todavía no tiene fecha, entonces no voy a decirle a la gente que lo busque ahí. Lo que sí pueden encontrar los primeros 7 capítulos en la web de Cuerpos Poliamorosos, que es www.cuerpospoliamorosos.cl, y también van a poder encontrarlos próximamente en la página nueva que estamos inaugurando del Centro Cultural Manuel Rojas, que es www.centroculturalmanuelrojas.cl. Y ahí van a encontrar los podcasts de no solo nuestro programa, sino de toda la parrilla programática de la radio. Perfecto. Hay harto contenido. Y también, última cosa, Polirobot llegó para quedarse, así que le decimos a Eduardo que Polirobot no es una idea, Polirobot es una emoción, es un cuerpo robótico, es un cuerpo poliamoroso tecnológico que ha llegado para quedarse, para acompañar a las poliamorosas en su devenir quimérico tecnosexual. Y eso, así que no podemos hablar mucho por Polirobot, porque Polirobot tiene una conciencia propia, entonces cuando nosotros empezamos a hablar, después Polirobot se enoja con nosotros, el otro día amenazó con dejarnos por otro programa, tiene su carácter. Sí, igual hay que decir que Polirobot también nace no solo como para poder refrescar esta segunda temporada, sino que nosotras nos pasamos hablando que de los derechos de las máquinas y no teníamos una máquina presente, entonces Polirobot viene a ser la vocera, claro, vocera de los no humanos. Entonces, eso. Chiquillas, ¿y tienen algunas también ideas? Yo una vez estuve en una iniciativa de Silvana súper divertida, que de hecho fue aquí, curiosamente fue aquí al lado en el barrio mismo, en el Chaurren, el Club de Soles. Sí, sí. ¿Tienen algunas ideas de alguna actividad o iniciativas que ustedes estén pensando para todo este panel de personas que estamos buscando a otros. Mira, ahora, claro, ahora nos diste esta idea y te la vamos a robar. No, pero lo que sí, por ejemplo, hay que decir que ahora, como cuerpos poliamorosos, estamos funcionando en el tecnovivio, porque no se puede, en el convivio no se puede todavía estar offline haciendo cosas tan masivas, así que así como que hemos estado imaginando eventos como para ser en vivo, no. Pero del online. Lo que sí hemos estado imaginando es como lives, otras entrevistas que de repente podamos seguir haciendo como por lo de Instagram, que es una plataforma que nos ha acomodado bastante. Y ahora que nos diste esta idea, en volada, aparece algo. Como organizar citas virtuales. Igual piensa que cuando hicimos la encuesta para cuerpos poliamorosos, ahí quedó como que si tú participabas y podías elegir participar en tener una cita. Como, no me estoy explicando bien.
Pero Pero ya, claro, tú llenabas la encuesta. tú podías y al ser fin, ganador, claro, participar, de todas las personas que respondieron a la encuesta, al final se iba a sortear un sorteo para una cita para 2 personas. Cuando, como que nosotras íbamos a pagarles la cita, ¿ya? Pero bueno, eso no lo pudimos al hacer porque fin llegó el quedó COVID, pendiente, claro. entonces no podemos pagarles la cita, pero vamos a sortear productos de la tienda erótica de Chile. ¡Lo dije! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Y ese sorteo va a ser en vivo cuando hagamos el lanzamiento de los resultados del informe de la encuesta que, como les comenté antes. Así que se viene, pero me encantó la idea de Sí, retomar. aprovechar los recursos de las plataformas como el Zoom, que tiene tantos recursos. Sí, Para porque además podían ser como grupos, cosas así. grupos y que sea al azar o no al azar. Oye, está súper buena la idea, pues gestionémosla con Barrio República. Ah. Yo feliz, pero yo quiero participar. Sí, que al fin siempre de esas cosas hay que participar Sí. también. De repente Les hay quiero... todo. ¿Cómo? No, dime. No, que te decía que de repente podemos usar el algoritmo que siempre nos falla en Club de Soles para que la gente vaya rotando. Nunca es 100% exitoso, pero es muy divertido. Sobre todo el Es momento un en que juego falla, es igual. muy divertido. Sí, Sí, es un bonito juego porque también te da posibilidad de conocer amigues también, o gente nueva, como decían ustedes, gente que jamás quizás hubieses conocido en tu entorno, en tus contextos, que uno suele relacionarse más o menos con la misma gente, pero esto te da otras posibilidades y desde un montón de lugares, pues no necesariamente como una pareja, como que en verdad sí, también pasar un buen igual momento. un poco, el Club del Sol es un poco poliamoroso igual, pues. Como que Sí, tiene pues. esos momentos de grupo. Sí, tiene harto de poliamor. Y es como estar en un espacio como también desde lo desinteresado, como solo estar, pasarlo bien, conocer Sí, gente. conversar. Chiquillas, mucha gente ha estado acompañándonos por Facebook. Les quiero hacer como un barrido de algunos comentarios que llegaron. Georgina Ramírez, mi querida Georgina, un abrazo para ella, dice: hay muchos conceptos que habría que repensar, la bisexualidad, la infidelidad. Antes de entender el poliamor, creo que estamos en pañales, sociedades con demasiadas máscaras. Julián Guarinielo dice, también las relaciones poliamorosas van de la mano con nuevas crianzas y familias pluripaternales. ¿Qué más? Hay muchos saludos. Javiera Miranda dice, ay, es tan genial escucharles, situar el cuerpo en un espacio de mutación y resistencia constante. Esto es bastante, sí, es de bastante resistencia. Oye, espérate, como que quiero intervenir, es que me hizo Sí, ruido. ¿Por qué, para preguntarle a la persona que lo comentó, por qué habría que cuestionar la bisexualidad? es que no Digo está como, acá, está en Facebook. ya, No sé, vale. igual claro, queda en el O sea, mensaje. yo ahí diría que, claro, las orientaciones sexuales no están como sujetas a discusiones para mí. Pero quiere jugar la Georgina, dice, juguemos. Juguemos. Julián, nuevamente, dicen las aplicaciones de contacto se pone en juego el sexo y el cuerpo como objeto, y como tal, cuando te reducen de persona a objeto hay mucho desprecio y maltrato. Igual uno se expone de alguna manera, pero ahí... O sea, que ahí también depende de cómo se utiliza. O sea, Claro. yo no creo que eso ocurra siempre, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, yo he sido un que ocupa las aplicaciones y jamás me he dispuesto a sexualizar a nadie ni objetualizar. Entonces, va a depender de con quién te encontré al otro lado de la pantalla, pero ese es el riesgo Claro. de la vida también, pues, Sí, y aparte, porque y te si tú podías quieres, encontrar con gente que te vuelve objeto en todas y tú partes. podéis querer jugar, como decía la compañera, a devenir objeto también. También, Entonces, sí, pues, obvio. ¿Te puede gustar eso también? Sí. exactamente. Pepa Correa, la Pepa, saludos cabres, el Telegram, aunque no es una app de citas. Ah, Sí, pero pero ya Eh, está Instagram y la gente utiliza mucho Instagram mismo para ligar, siendo que no es Instagram es el una app, nuevo sí, es, Tinder. Instagram es el nuevo Tinder. sí, Julia, sí, el nuevo Tinder. es verdad. La Camila Laguna, colega mía, gracias, muy muy interesante. Así varios saludos. Eduardo Vega dice, las amo.
quiero que ojalá alguien de los que están en la sala puedan comentar algo, preguntar, aprovechamos que nos queda un ratito, por si alguien quiere decir algo. Unos segundos esperamos para que no sea una espera incómoda. Damos la palabra, o alguien si quiere agradecer a las chicas que nos estuvieron hoy día acompañando de Cuerpos Poliamorosos. Oye, yo quiero aprovechar el momento de espera, la espera a la gente que Massa nos va a decir con sus comentarios, que están peleándose por ser los primeros en hablar. No, que quería agradecer también a la Escuela Barrial de Barrio República, que nos hayan abierto este espacio. A nosotras nos gusta un montón como también poder como difundir las cosas los conocimientos que emergieron en Cuerpos Poliamorosos. Entonces, nada, pues estamos súper agradecidas de que haya esta instancia. Además ha sido súper agradable, como yo me siento muy cómoda. Sí, lo has pasado estupendo. Lo hemos pasado re. Sí, nos faltó la copita. Chiquilla. Bueno, por acá al menos se vieron un rato más. Bueno, la Escuela Barrial es una plataforma que nosotros lo ponemos a disposición también para compartir saberes. Entonces también nos interesa, han venido muchas personas de distintos proyectos y nos gusta eso también, como entender este espacio también como un espacio para difundir tantas buenas ideas que en verdad somos una cultura tan creativa. También la cuarentena nos ha permitido hacer actividades con gente del norte, con gente del sur, entonces hemos derribado un montón de fronteras, se democratiza también el conocimiento, entonces lo vemos así. También aprovecho de invitarles a todos que nos escriban a escuelabarrialrepublica@gmail.com para quien quiera facilitar algún espacio de conversación, charla, clase, taller, y nosotras ahí como coordinación hacemos todo lo posible para que se geste. No sé si quieren decir algo más para ir cerrando ya este maravilloso conversatorio que encuentro que ha estado muy entretenido y ha pasado volando, ya son las 7:30. Si nos quieren yo como decir... diría, que quisiera decir como un piropo personal a ti, Andrea, que yo he visto tu paso por redes y ya eres como que la reina de la entrevista. Y quiero felicitar ese impulso y la simpatía, el agrado que es conversar contigo. Igualmente, para mí es un agrado estar con usted y un privilegio poder conversar con tanta gente. Ahí como compañeras de la escuelita nos vamos trabajando en distintos sábados y vamos acompañando y aprendemos un montón igual. Así Sí, que es recíproca la gratitud. Saberes tan múltiples también. Así es. Bueno, invitadas todos a seguir a Cuerpos Poliamorosos. Está súper interesante el proyecto. Bueno, no quisieron, las jóvenes conectadas no quisieron mantener su anonimato. No quisieron conversar. Bueno, el derecho al anonimato. Así es. Importante. Así es. Seguir, ustedes tienen mucho contenido. Silvana también estuvo invitada en Radio Encerrados un viernes. Pueden pasar por el programa. Pueden pasar a ver el programa ahí, Radio Encerrados. El lenguaje inclusivo. Está súper bien. Palabras, ¿alguien más quisiera decir algo antes de despedirnos? Si quieren se pueden quitar mostrarse en pantalla para que podamos despedir a las chicas y agradecerles a Silvana y a Valeria por haber estado hoy y entregarnos también la experiencia que está tan entretenida igual. Yo creo que es una yo conozco mucha gente que ha tenido muy buenas experiencias a través de la tecnología, otros que no, pero más vale intentarlo. Con autocuidado, más vale intentarlo. Juegue. Sí. ¿Cierto? Sí, o sea que también como entender que Internet es un espacio como todos los otros espacios nomás. Lo que sí, la diferencia es la mediación. También hay que ser responsable con nuestros datos
tener Oye, alguien levantó la mano. Eric Droguet levantó la mano. Dice. Aquí en mi pantalla ¿Quién dice es eso. Eric Droguet? Eric, quiero Hola, conocerte. Eric. Hola, Eric. hola, ¿me escucha? Sí, Sí, pero... Pero no te ¿Te vemos. podemos ver? Vemos un... ¿Podemos ver, Eric, o solo podemos ver tú, No, sí está bien, es que estoy, lo que pasa es que estoy, hola, ¿cómo Eric. están? Hola. Lo que pasa es que estoy cuidando a mi hija, entonces ando para allá y para acá, por eso Buena. está sin la cámara. Ah, súper. Oye, bacán el tema, estoy súper interesado. Ahí está mi hija, mira. A A ver. verla. Ofe, ven, ahí se escondió. No, si no Se escondió, quieres, no está bien. quiere. No quiere, chao. No quiere la fama, no la quiere. Mejor. Tiene muchos años para ser famosa. Tú tranquilo. Sí, ya. Quería hacer lo que pasa es que escuchándoles, el otro día veía un análisis que tiene que ver con la tecnología y el amor y las relaciones lo virtual, cómo se establece una identidad de lo virtual. El otro día vi una entrevista a la directora de Matrix. Entonces ella planteaba que la película Matrix, que todos la han visto, ¿cierto? Todos la hemos visto. ¿No es directora o solo de los hermanos? Eso sí, yo también ¿Sí? quedé como que es directo, No, porque los eran... hermanos Cohen son los directores. No. ¿O no? Sí, pues, no, pero la hermana Wachowski. Ah, Eso, ellos, ¿verdad? ya. Ella, sí. Los hermanos Cohen, bueno, ya. Nada que Bueno, otros ver. hermanos, eran otros Sí, hermanos, sí, ya. tenés razón. Sí, pues. Y Lo que ella pasa es que, estaba dando una entrevista. claro, lo que pasa es que ellas antes eran ellos. O sea, O sea, siempre sí, fueron ellas. transitaron. Sí. Y entonces, claro, y escuchándola a ustedes, lo que pasa es que estaba haciendo una conexión con lo que escuchaba el otro día de la directora de Matrix y de lo que estaban conversando ustedes, po. Y por ejemplo, ellas contaban que la película Matrix es como una alegoría, como un simbolismo del tránsito en la... Qué bacán. ¿Cachai? Entonces, porque claro, explica cómo hay un ser, una persona que vive en un mundo que es virtual, que es mentira, que es una ilusión, y hay otro mundo que es que sería la realidad. Sí, pues. Entonces explica como el tránsito de una persona que vive en una ilusión, en esta cosa que es la Matrix, y el paso a la comprensión de quién realmente es y cuál es su mundo real. Y era súper interesante porque explicaría como el tránsito de ellos, o sea, de ellos, ellas, durante su transformación corporal y sexual, pues. Y a mí me pasaba Sí, escuchándola, buenísimo. Mira, Sí, perdón, continúa. perdón. no, sí, y me pasaba escuchándola que quería preguntarles qué opinaban ustedes de esto, pues, de la identidad en el mundo de las aplicaciones, porque hay gente que puede no ser, o sea, que puede ser se puede hacer lo que tú quieras ser en definitiva. O presentarte como tú quieres presentarte frente a alguien. Perfilarse, claro. 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 Mira, yo no he visto la entrevista que tú mencionas, entonces ahí no puedo mucho hacer como el paralelo que a lo mejor tú estás haciendo, pero de antemano me gustaría aclarar un poquito esa visión que es como bien noventera, ¿no? Que se tenía, bueno, de la época de Matrix, que se tenía sobre Internet en términos de oposiciones, ¿no? Por ejemplo, la oposición real virtual. Lo que está offline sería lo verdadero y lo que está online, no necesariamente no real, pero de alguna forma engañoso o que de alguna forma, claro, artificioso y que por lo tanto se opone, ¿verdad? Es distinto a la realidad, ¿ya? Matrix nos presenta de alguna forma como la alegoría platónica contemporaneizada, ¿ya? Y la alegoría platónica es una alegoría dual, ¿ya? Es una alegoría que sustenta los binarismos en los cuales está anclada la sociedad, perdón, la cultura occidental, ¿no? Como el afuera y el adentro, sujeto, objeto, mundo interno, mundo externo, etcétera, ¿ya? Y mundo real, mundo virtual, ¿ya?
Actualmente los estudios mediales, y digo actualmente desde más de 10 años atrás, van en otra dirección, ¿ya? Porque el uso de el uso de Internet, el uso de las interfaces, nos ha demostrado que no existe tal oposición entre mundos. Más bien la virtualidad deberíamos entenderla como una conexión, ¿ya? Como una conexión de nuestro mundo offline. ¡Ay, bebé! ¡Hola! Se fue la asustó. Ay, ya, bueno, ahora tengo que volver a ser inteligente, ya. No, no sé. Eso, ¿no? O sea, que más bien la virtualidad tendríamos que entenderla como una extensión, como una proyección de nuestra corporalidad offline hacia este otro mundo. Ahora, que esa extensión, que esa proyección pueda ser utilizada falsamente, ¿ya? Que esa proyección pueda ser utilizada con el fin de mentirle a otra persona, ¿ya? Claro. Esto ya es otra cosa, ¿no? Es como, o sea, es algo que puede suceder, así como también no puede suceder. Y ahora, y ahí con eso también a mí me gustaría recordarte que en la vida offline también estamos falseando constantemente quién nosotros somos. O sea, nos performeamos también, pues, por ejemplo, no sé, desde el momento que elegiste una ropa, o no sé, yo el color de pelo, o lo que sea, como que estamos eligiendo mostrarnos al mundo de una manera. Y también, no sé, pues cuando yo elijo un filtro tal para ponerlo en mi Instagram, también estoy eligiendo mostrarme de una manera. Exacto, o sea, la identidad no es algo que se construya en términos de reflejos de ninguna verdad, ¿no? Porque la identidad misma es algo que todas las personas tenemos en constante construcción, es una apertura constante, ¿ya? Sí. No hay... también, incluso eso mismo, también como desde la psicología también está súper puesto en cuestión, ¿no? Como la idea de que uno tuviera una identidad fija que mantenís desde la edad de tu hija hasta la edad nuestra, ¿no? Como que hay como una especie de esencia que se mantiene imperturbable, ¿ya? Eso no es así, o sea, la persona va construyendo su identidad, ¿verdad? Y esa construcción se hace en apertura, como decíamos antes, tanto hacia otras corporalidades como hacia objetos, como hacia tecnologías. Entonces, no hay que, te invitaría a tratar de comprender esto no en términos de oposiciones, ¿ya? Real, virtual, y en términos de sinceridad, mentira, sino más bien como modalidades representativas de las personas. Es súper interesante. ¿Me puedo alargar o ya estoy ok? Es que no, estamos cerrando. Igual cualquier cosa tú las puedes contactar por sus redes poliamorosas. Sí, contactar, si quieres profundizar por ahí por el Instagram de Cuerpos Poliamorosos, y podemos seguir la discusión seguro, e incluso recomendarte algún material teórico para que puedas leer y pensar un poquito más. Bacán, me encantaría. Felicitaciones, que estén bien. Muchas gracias. Oye, gracias. Gracias, Eric, por el comentario. La verdad es que está interesante cuestionarse esos temas, como también qué es real, qué es irreal. En verdad. Sí, es una pregunta que ya no tiene. Hoy en día ya no tiene sentido, sí. Es real, está ahí, o sea, ya estamos discutiendo sobre eso mismo lo hizo real. Claro, lo hacemos real. Últimos comentarios de despedida. Georgina dice, no digo que haya que repensar los conceptos, sino que ella se refiere al desconceptualizar. Me imagino que el desetiquetar, ay, no sé, no me sale. La etiqueta, me imagino que tiene que ver con... Desetiquetar. Y la Pepa Correa dice que recomienda la fiesta FAE, de la fiesta del Festival de Arte Erótico. Sí, bacán. Me imagino que, pero no sé si se va a hacer virtual o qué. Yo he oído algunas que son... virtual. También, sí. Están haciendo la virtual. Ya, perfecto. Bueno, chiquillas, gracias. Invitarles a todos a visitar los sitios de las chiquillas para que profundicemos en más temas. También invitarles a que visiten las redes del Barrio República, también de la Escuelita Barrial, así que muchas gracias a todos los presentes. Nos vemos, los invitamos también a los presentes por Zoom que puedan responder una encuesta para ir mejorando y retroalimentándonos las actividades. Chiquillas son bienvenidas cuando quieran, tenemos que puro ahí seguir gestando cositas. Y agradecerles a todos los presentes de hoy día. Un abrazo grande y que tengan un súper buen fin de semana lo que queda.
Buenísimo, gracias a ustedes también por el espacio, genial compartir con ustedes, bueno, con todas las personas que comentaron también. Besos. Súper. Chao. Chao, chao. Que estés bien. Gracias. Chao. Bye. Salí para el video.